La Segunda Guerra Mundial en el marco político y social en el clima mundial desacreditó las dictaduras como modelos totales de gobierno. En muchos países de Latinoamérica y del mundo han habido levantamientos armados y revoluciones, pero Guatemala también ha sido uno de ellos. En este programa daremos a conocer a continuación un poco sobre los datos históricos de la revolución del 20 de octubre y de cómo un pequeño país como Guatemala pudo ejercer su derecho y su libre voz, ya que por lo tal los gobiernos de Jorge Ubico y Federico Ponce Báidez fueron de los grandes dictadores. Y así que les daremos a continuación este tema de la revolución. Como dimos a conocer hace un momento, en Guatemala se organizaron un levantamiento armado por la población civil, militares y estudiantes universitarios en contra del régimen de Federico Ponce Báidez y anteriormente Jorge Ubico. Pero vamos a ver a continuación qué dio el origen a que Guatemala alzara su voz el día 20 de octubre del año 1944, ya que en ese mismo año anteriormente, el 1 de julio de 1944 renuncia al poder Jorge Ubico, de tal manera que delegan el cargo en el poder a un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Báidez. Este triunvirato convoca elecciones, por lo cual se aprovechan que activistas civiles habían movilizado para derrocar al gobierno de Ubico para exigir a la asamblea que designara como presidente interino al doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Al momento en que los diputados estaban discutiendo el tema, los irrumpió en el recinto un contingente de soldados armados por el coronel Alfredo Castañeda, con los cadetes de la Escuela Politécnica que también iban al mando del capitán Jacobo Arbenz Guzmán, y ordenaron a los presentes nombrar a Federico Ponce Báidez como presidente. Luego de desalojar el hemiciclo parlamentario, los diputados colocaron como presidente el 4 de julio de 1944 a Federico Ponce Báidez. Los acontecimientos causaron tal consternación que en la ciudad de Guatemala, Arbenz junto a su amigo Jorge Toriello convocaron al mayor Francisco Javier Arana, quien puso a la disposición de tanques de combate. Entre la medianoche del 19 y mediodía del 20 de octubre, universitarios, empresarios, militares y trabajadores derrocaron el gobierno de Ponce Báidez. Los cabecillas de la revolución pidieron su renuncia por teléfono. En ese mismo instante también se formó una junta militar por Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana, y en el cual también se da a conocer la renuncia de Ponce Báidez, previo a que su administración tuvo un gran monopolio bananero y la frutera United Fruit Company, que eso fue una de las cuales motivos por los cuales después Jacobo Arbenz Guzmán fuera derrocado. Pero eso lo vamos a comentar en otro video, ya que podemos decir que este video va a tener una segunda parte que daremos a conocer en una próxima ocasión, ya que en ello podemos hablar como dato histórico que en la renuncia de Jorge Ubico Castañeda citó lo siguiente: jamás mis antecesores tuvieron que hacer frente como yo a una época preñada de dificultades y peligros que satisface
poder asegurar que juzguen mi actuación hoy y mañana con espíritu ecuánime y sereno para ajustar el veredicto a la medida de sus pretensiones. Citado por el general Jorge Ubico al pueblo de Guatemala. Mientras que los escritores liberales han dicho que Ubico Castañeda renunció luego de los acontecimientos de los últimos días de junio de 1944 para evitar un inútil derramamiento de sangre en el país, pero por parte de sus opositores al régimen indicaba darle un esclarecimiento a Guatemala y dejó en el lugar a 3 militares en su plena y mayor: Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Báides y Buenaventura Pineda, 3 militares que había mencionado anteriormente. Pero previo a esto, el gobierno del general Ubico fue un gobierno totalmente autoritario, ya que Ubico tomó el poder en 1931, ya que eran numerosos países que se inclinaban a gobiernos autoritarios. De esta manera, una vez en el poder, Ubico Castañeda asumió y utilizó sus métodos de espionaje y de represión similares a los de Barrios y Estrada Cabrera, quienes mantuvo una asamblea legislativa obediente a sus mandatos, inteligente y dinámico a Cabrera, y temperamental. También se caracterizaba por controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de Guatemala. Uno de los principales objetivos fue lograr la reorganización de la administración pública, quienes nombró a varios de sus allegados. También como los utilizó como posiciones claves del gobierno, ya que se caracterizó por el esfuerzo de estabilizar sus posiciones y recuperar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público, demostrando que era un administrador muy capaz, y de reducir los sueldos a empleados públicos en un 40%. También las acciones en contra de la policía y el poder judicial fueron implacables en el delito de la corrupción y cualquier tipo de oposición al régimen. Finalmente se completó la centralización para eliminar a los alcaldes popularmente electos por intendentes que eran nombrados por su propio presidente, ya que en 1934 se canceló las deudas impagables por las jornaleras que tenían con los hacendados, y suprimiendo así el reglamento de los jornaleros puestos por Justo Rufino Barrios, ya que para contrarrestar la potencia de escasez de la mano de obra para las fincas promulgó el decreto 1996 de la vagancia, la ley de vialidad, en los cuales obligaba al campesino que no tuviera tierras para que las trabajara en cierta cantidad de días al año, así como haciendo su servicio. Esto por si no podía comprobar que el jornalero debía trabajar gratuitamente en los caminos. De tal manera que podemos hablar de que en el gobierno del dictador Jorge Ubico hubieron ciertas represiones, cierto clima de temor, cierto sistema en los cuales el pueblo estaba cansado, en el cual también utilizó la fuerza para reprimir, y en el cual, mencionando que se nombra el asesinato de María Chinchilla, una activista y profesora, que eso fue que organizó el descontento del pueblo, ya que María Chinchilla era una persona con ideal de un país mejor y que fuera democratizado. Mediante la derrota de Ponce Báides, se eligió se llamó a elecciones, en el cual queda como ganador Juan José Arévalo, que realizó muchos cambios muy trascendentales para el país, y que fueron los 10 años de la primavera política, hasta que una contrarrevolución de la CIA estadounidense o la CIA norteamericana hicieran daño al país, de tal manera que el país, en su poco tiempo de logro, se retrasara por esa acción de la Agencia Central de Inteligencia. Pero no todo es malo en Guatemala, hubieron cambios
trascendentales y gracias a la revolución del 20 de octubre, se puede decir que Guatemala es un país próspero, un país que tiene el derecho a la libre expresión y a emitir su pensamiento a como se pueda, ya que en esos tiempos no se podía hablar libremente. Más que todo, el pueblo tomó las armas para liberarse de una represión, de una dictadura que había durado durante muchos años. Prácticamente en Guatemala se puede decir que es un país rico en muchas culturas, en tradiciones, pero gracias a su gente ha sido un país que ha podido salir adelante. El pequeño país de Guatemala ha sido grande. Y recordemos que debemos de estudiar la historia para no olvidarnos de ella, sino que tratemos la manera de recordar esta historia para no repetirla. Así que gracias, suscríbanse a mi video y daré a conocer una segunda parte del gobierno revolucionario. Suscríbanse a mi canal, ya que con ello le van a dar mucho realce a este proyecto nuevo que voy a estar dando a conocer. Gracias por escuchar a Huehuetenango y Guatemala en la historia. Se despide de ustedes su servidor Roberto Rivas, y en la próxima les estaré dando otra entrega acerca de la segunda parte del gobierno revolucionario, ya que el día 20 de octubre